le dijo, este pueblo va a ser destruido, esta nación va a ser destruida de aquí a unos días. Y entonces desde el rey, él dio un edicto a nivel nacional y todas las personas hicieron ayuno, se hicieron de cilicia, o sea, se compungieron de corazón, se humillaron delante de Dios, se arrepintieron de sus pecados y ellos hicieron un cambio radical de vida que hasta el Señor Jesucristo dice que el pueblo de Nínive va a testificar contra muchas personas o contra aquella generación. ¿Por qué? Porque a la predicación de Jonás, los ninivitas se arrepintieron de sus pecados. No así la generación de Jesús, que vio las obras, las maravillas, que vio al Cristo, que vio las profecías realizadas del Antiguo Testamento. Lo que ellos esperaban del Mesías lo vieron realizado en la persona de Cristo Jesús, pero aún así no se arrepintieron. Por lo tanto, en el día del juicio, los ninivitas se levantarán contra esa generación y así contra cualquier generación que no decida arrepentirse de corazón ante la predicación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, vemos 4 ejemplos ahí, 2 de un falso arrepentimiento y 2 de un verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Vamos a definir arrepentimiento. Arrepentimiento se define de esta manera. Es un reconocimiento acompañado de un dolor profundo en el corazón por el pecado, renunciando a él con un compromiso sincero en dejarlo y caminar en obediencia a Cristo. Oigan bien la definición muy práctica, muy sencilla de arrepentimiento. Arrepentimiento es un reconocimiento acompañado por un dolor profundo en el corazón por causa del pecado. Pero no se detiene en un mero reconocimiento, no se detiene en un mero dolor, sino que luego dice renunciando a él, esto es al pecado, con un compromiso sincero de corazón en dejarlo o abandonarlo o dejar de practicarlo, dejar de vivir en pecado y caminar en obediencia a Cristo. No solamente deja de pecar, sino que ahora obedece la palabra del Señor Jesucristo. ¿Quién hizo esto? El Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo es uno de los más grandes ejemplos ilustrados por el Señor Jesucristo acerca de qué es un verdadero arrepentimiento. Un hombre arrepentido, un pecador, un vil pecador que se compunge, reconoce su estado, su condición miserable y se vuelve al Padre, se vuelve a Dios en arrepentimiento, se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios. Y ahí nosotros tenemos a un Padre muy, pero muy amoroso recibiendo a un pecador arrepentido. Acuérdese de esto, Dios es amor y Dios está abriendo los brazos para que los pecadores arrepentidos se vuelvan a Él. Pero no así con los pecadores impenitentes o los pecadores que no se quieren arrepentir de sus pecados. Los que no se quieren arrepentir en sus pecados van a morir en sus pecados. Y la muerte es muerte eterna, porque escrito está, la paga del pecado es muerte. Y el alma que pecare, esa morirá. Y por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos dicho esos textos que nos sirven ¿para qué? Para nosotros analizar de que como todos hemos pecado, todos necesitamos volvernos a Dios en un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Ahora, así como la fe tenía 3 componentes, el arrepentimiento también tiene 3 componentes o 3 elementos y son los mismos. El verdadero arrepentimiento lleva un elemento en el entendimiento o en la mente. La palabra en griego es metanoeo. Metanoeo quiere decir que hay un cambio de mente, hay un cambio de la forma de pensar. ¿Y a qué nos conlleva esto? Nuestro cambio de mente tiene que ver con la santidad de Dios, la gloria de Dios, la justicia de Dios, el eterno amor de Dios para con los pecadores, la manera en cómo Dios lo demuestra enviando a su Hijo para salvar al pecador, pero también nos damos cuenta que el pecado nos causa separación con Dios, enemistad con Dios, porque dice la Escritura que nosotros éramos por naturaleza, Efesios, por naturaleza, hijos de ira, porque estábamos enemistados con Dios por causa del pecado. Entonces, el arrepentimiento verdadero viene a transformar tu forma de ver las cosas, tu forma de entender, tu forma de pensar. Antes yo podría ser un pecador abierto o podría ser un pecador secreto.
Pero ahora, en el arrepentimiento, entiendo que tanto los pecados escandalosos, esos adulterios, esas fornicaciones, esas fiestas, esas lascivias, todo eso, las orgías, todo eso, me arrepiento de eso. Pero también ahora reconozco que aunque yo he sido religioso cristiano, he estado en una iglesia y ya me he bautizado y ya he hecho la oración del acepta a Cristo y ya he hecho muchas cosas, obras, misiones, misericordias, pero sé que tengo rencor, que tengo codicias, que soy lascivioso, que soy una persona amarga dentro de mi corazón, que soy un iracundo, que guardo rencor, que tengo falta de perdón, que tengo codicias en mi corazón. Y todo eso, entonces ahora, ¿qué es lo que entiendo? Ahora la persona también entiende que no solamente se tiene que arrepentir de los pecados abiertos o escandalosos, sino de los pecados del corazón. Pero eso también lleva un segundo elemento. El segundo elemento es que uno se compunge en el corazón. El segundo elemento del arrepentimiento son las emociones, es el corazón. Y aquí la palabra en griego que se utiliza es metamelomai. Y en ese entendimiento nosotros vamos a sentir un dolor, una vergüenza, un odio o un aborrecimiento por el pecado. Oiga, hay un dolor que viene por una convicción de pecados al corazón. Entonces no solamente entiendo de que estoy separado de Dios, de que yo crucifiqué a Cristo Jesús por causa de mis pecados, sino que ahora uno se quebranta en el corazón y siente un gran dolor, un terrible dolor. Y ese gran dolor da una vergüenza porque uno lo que dice es: ¿por qué yo he pecado contra Dios? ¿Por qué yo he pecado contra mi prójimo? ¿Por qué yo he hecho tanto mal a mi esposa, tanto mal a mis hijos, tanto mal a la iglesia? ¿Por qué yo como pastor he engañado tanto a tantas personas? Todas estas personas con mi mal testimonio van a dudar del verdadero evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la persona se compunge, la persona siente una vergüenza y comienza a aborrecer su pecado. Comienza a aborrecerse a sí mismo, comienza a decir: pero ¿por qué razón yo practico este pecado? Si yo que predico de la santidad, si yo que predico que el camino de la verdad de Jesucristo es un camino que te lleva a gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y todo eso, felicidad en realidad en esta tierra y en la tierra venidera, ¿por qué yo vivo esclavo del pecado? Y se compunge y hace esta pregunta: varones hermanos, ¿qué hago? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Por qué razón? Porque se duele en su corazón. Pero el tercer componente del arrepentimiento, ahí miren, Saúl y Judas tienen estos dos componentes. Se dolieron, por supuesto, porque Judas lloró. ¿Por qué? Porque Saúl también tuvo lágrimas de cocodrilos. Él también lloró, se compungió. Sin embargo, hay un elemento que es el que hace la diferencia entre todo, y es el elemento volitivo. Y la palabra en griego en el arrepentimiento cuando se utiliza es epistrefomai. Y esa palabra quiere decir de que hay una renuncia al pecado. Hay una decisión, una resolución en dejar de pecar y obedecer a Cristo. Esto es lo que causa un cambio en la vida o en la manera de vivir de las personas. Y es lo que encontramos típicamente en el ejemplo de dar un giro completo a nuestra vida. Que nosotros vamos por cierto camino, vemos que es camino de muerte, el Señor nos trae la luz del Evangelio, nos llama al arrepentimiento, nos dice: volveos, volveos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Vemos que el camino que llevamos es un camino de muerte, y entonces en ese momento lo que nosotros hacemos es volvernos a Dios, a nuestro Creador, aquel único Dios verdadero que tiene el perdón de nuestros pecados. Y de esa manera entonces el tercer componente o elemento del arrepentimiento se evidencia. ¿Cómo? Con un cambio de vida. Ahora, esto es muy práctico y es muy sencillo de nosotros verlo. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde nosotros observamos las evidencias de un falso arrepentimiento y un verdadero arrepentimiento. Ahora, un falso arrepentimiento, ¿qué te podría llevar? Un falso arrepentimiento puede darse por mero egoísmo. El egoísmo o el miedo al castigo es un indicio de un falso arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque una persona puede decir que está arrepentida porque le da miedo perderse en el infierno.
Una persona puede arrepentirse porque le da miedo que su esposa lo deje o se divorcie. Una persona puede arrepentirse, voy a poner el ejemplo de un pastor. Oigan bien, siempre me gusta poner los ejemplos de los pastores porque los líderes en las iglesias son las personas que deben dar el mayor ejemplo. Esa es la verdad. Entonces, utilizamos a los líderes, y si en su iglesia usted ve que tiene algún líder, algún pastor, algún ministro, algún apóstol, algún profeta que se llaman así, ¿verdad? Y ellos viven en la práctica de pecados, esas personas sencillamente no se han arrepentido de sus pecados y nunca les van a enseñar el verdadero evangelio, por supuesto, porque ellos no viven el verdadero evangelio, por lo tanto no lo conocen, entonces no tienen la autoridad divina, ni la autoridad de la escritura, ni de la conciencia para poder predicarte el verdadero evangelio. No así aquellos líderes o pastores que verdaderamente están viviendo una vida de piedad delante de Dios y delante de los hombres. Eso fue un paréntesis. Entonces, puede ser que un pastor esté en su iglesia y dice, no, pero es que ¿cómo les voy a decir a estas personas que yo soy un adúltero? No puedo decirles que yo he tenido relaciones ilícitas con otras mujeres aparte de mi esposa, porque si yo les digo, ¿qué va a pasar? Ya no me van a dar los diezmos, qué vergüenza la que voy a tener, qué me van a decir en la comunidad, etcétera. Entonces, por ese temor, entonces las personas a veces ni siquiera se quieren arrepentir, o algunas personas aún dejan de fumar, de tomar licor, etcétera, y sí se arrepienten, pero lo hacen por miedo a tener un cáncer, a tener una hepatopatía, una cirrosis hepática, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final, nosotros vemos que las personas cuando toman una decisión lo hacen por egoísmo, pero no lo hacen por la buena intención que es para con Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, lo hacemos porque sabemos que hemos ofendido a Dios. Es Dios el santo, es a Dios a quien ofendimos. El hijo pródigo dice, ¿qué he hecho yo? He ofendido a mi padre. Lo primero que nosotros debemos de pensar es en Dios. ¿Qué ha pensado Dios? El que me creó, el que me conoció desde el vientre de mi madre. Qué decepcionado que debe estar Dios conmigo. ¿Por qué? Porque no le he reconocido en mi caminar, no le he reconocido en mi vida. He echado a mis espaldas y a mis pies todos sus mandamientos, su perfecta ley, su palabra. Entonces ahí uno comienza a meditar en realidad, y el verdadero arrepentimiento lo primero que lleva es, oye, he ofendido a Dios, he ofendido a Cristo. Ahora, lo segundo de un falso arrepentimiento es que el falso arrepentimiento lleva resoluciones, pero muy a la ligera. O sea, en el falso arrepentimiento vamos a ver que hay votos, hay planes. La persona puede estar en un hospital y puede estar muy enferma y puede estar al borde de la muerte, y ahí toma o hace algún voto y dice, no, si Dios me saca de esta, yo me entrego al Señor, yo me arrepiento. Quizá ni siquiera usa la palabra arrepentimiento porque no se enseña mucho, es la verdad, el arrepentimiento se ha olvidado en esta generación, al menos en Nicaragua. Pero bueno, que la persona llegara a decir cuando su predicador le enseñó bien la doctrina del arrepentimiento y la fe para salvación, entonces la persona viene y dice, pero yo necesito arrepentirme de mis pecados porque si no lo hago me voy a perder. La persona no hace eso. La persona dice, yo voy a hacer un voto y aquí voy a aceptar a Cristo y aquí yo me comprometo con el Señor. Pero una vez que se sana, porque Dios en su misericordia le concede que se sane y le concede una oportunidad, sale, se recupera y continúa con su vida. Su voto que hizo en el momento de la aflicción se le olvidó y ya viene a sus viejas andanzas y continúa con su práctica de pecado. Y cuando la persona estuvo llegando 3 domingos a la iglesia, por ejemplo, al 4º domingo ya no llega. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no venís? No es que estoy trabajando, no es que estoy ocupado, es que tengo esto, tengo lo otro, y listo, se olvidó. Eso es un falso arrepentimiento porque se da por meras resoluciones superficiales. Pero no así un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento en realidad lleva una resolución completa. Lleva una resolución de decir, hasta aquí llego. Aquí yo doy un giro en mi vida. Aquí yo me determino a seguir a Cristo. He decidido seguir al Cordero. He decidido cambiar mi forma de vivir. He decidido dejar de pecar. Porque entiende que la paga del pecado es muerte y que las iniquidades y el pecado son las que causan separación o división entre nosotros y nuestro Dios, como dice Isaías. Entonces, ¿qué pasa? La persona dice, hasta aquí nomás, me resuelvo a cambiar mi vida completamente y a entregarme al Señor. Entonces, el concepto de arrepentimiento, deja de pecar,
pero ahora se somete a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues está revelada en las Escrituras. Entonces, otro tercer ejemplo de un falso arrepentimiento es que las personas hacen reformas parciales en sus vidas o hacen cambios a media. ¿Qué quiere decir esto? Que en un falso arrepentimiento las personas solamente eliminan los pecados escandalosos, solo los pecados abiertos, los pecados más viles son los que dejan. O sea, vemos a la persona que se reformó porque ya no es un borracho, ya no es un drogadicto, ya no es un adúltero, ahora ya no es un holgazán, pues ya trabaja, ya la persona ha hecho muchos cambios en su vida. Ya no dice malas palabras, pero antes decía muchas malas palabras, ahora ya no. Ya no ve pornografía la persona, ok, bien, perfecto, entonces ya cambió sus círculos de amistades, ya no lo vemos en las fiestas, ya no lo vemos fumando, etc. Sin embargo, la persona deja un pecado favorito, uno o muchos pecados favoritos. Esa persona entonces lo que hace es que tiene pecaditos ahí en su corazón, bien guardaditos, que estos son su ídolo. Esto es lo que está ocupando su trono y esto no lo puede dejar. O sea, la persona puede dejar muchas cosas, pero sus pecados favoritos no se los pueden tocar. Estos son la Dalila para Sansón. Su Dalila no se la pueden tocar. Si se la tocan, se muere. Entonces, nadie puede tocar el trono. Porque en el trono hay un pecado que está entronizado, que no es Cristo Jesús. Y en realidad lo que Jesús quiere es derribar todos los ídolos. Quiere derribar todos los falsos dioses del corazón. Y olvídese del catolicismo romano con la idolatría. Olvídese eso. Es la idolatría evangélica. La idolatría de corazón es aquella que yo ya voy a la iglesia, yo ya me reformé, yo voy al culto, yo predico, yo estoy en seminario de teología. Pero al final continúas en tu vida práctica de pecados en tu corazón. Mujeres, ustedes todavía son iracundas, todavía son amargas, todavía ustedes no han perdonado. Ustedes todavía continúan en la práctica de pecados en el corazón. Ustedes todavía continúan en enemistad con las personas. Y entonces, ¿de qué sirve que usted vaya al culto? Que usted se ponga siempre sus faldas, que usted no se corte el pelo. Lo digo con respeto, pero que al mismo tiempo todavía anda con un novio en fornicación. Ese es un ejemplo claro que yo he experimentado, que yo he visto. ¿Qué pasa? Una determinada persona que va al culto, va a la iglesia, es evangélica, de cualquier denominación, y entonces continúa a guardar la parte externa de la religión, pero ella se estaba teniendo relaciones sexuales con un muchacho, con un joven, que no era su esposo, obviamente. Entonces ahí es donde nosotros vemos, si cambias la parte externa, o sea, es, como dice el Señor Jesucristo, un sepulcro blanqueado. Porque por fuera la verdad se ve muy limpio, muy pulcro, pero por dentro está lleno de toda podredumbre, de huesos ya de mortandad. Y entonces lo último que categorizamos nosotros como un falso arrepentimiento es aquel arrepentimiento que hoy en día se conoce como el poco a poco, o nosotros lo categorizamos como el poco a poco. Y el ejemplo clásico, incluso ayer lo di en una clase, el ejemplo clásico del poco a poco, de arrepentirse poco a poco, lo damos con una esposa. Vamos a culminar con este ejemplo. Imagínense que la esposa tiene a su esposo y este anda con 10 mujeres que no son sus esposas, teniendo relaciones ilícitas, o sea, en adulterio. Entonces, la esposa se da cuenta y le dice, oye, nos vamos a tener que separar porque sos un adúltero. Y él le dice al esposo, compungido, no, perdóname, mi amor, perdóname, por favor, dame una oportunidad. Está bien, te voy a dar una oportunidad, le dice la esposa. Pero el esposo luego viene y le dice, ok, bajo la siguiente condición, vamos a hacer algo. Dame un año. En un mes yo voy a dejar, ahorita mismo yo voy a dejar a una de las esposas. En un mes voy a dejar a la segunda esposa. En otro mes yo voy a dejar a la tercera esposa. Y así pasa todo el año hasta que tenga una última mujer en su adulterio. Y entonces, ¿qué pasa? Sucede que le preguntamos a la esposa, yo le quiero apelar a sus conciencias a todas las mujeres. ¿Qué harían ustedes? ¿Ustedes le permitirían a ese esposo adúltero que vaya dejando a sus mujeres poco a poco, de una en una, y que se pase 1 año, 2 años, 5 años en adulterio, dejando un poquito aquí, un poquito allá? Obviamente no. Ahora yo les pregunto,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial va a tolerar que nosotros le digamos, Dios, está bien, yo me entrego, pero ahora voy a dejar mi mentira? En un mes voy a dejar mi fornicación, en 2 meses voy a dejar mi pornografía, en 4 meses dejo mi amargura, y así poco a poco. La respuesta es poco a poco. Si te morís te vas a perder en el infierno. Pero el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento genuino, que no es poco a poco, es un arrepentimiento radical. Es aquella persona que toma una resolución, como lo hizo el hijo pródigo. Yo quiero que el Señor les bendiga. Por favor, medite en estas partes que estamos hablando acerca de qué es el verdadero arrepentimiento, y que el Espíritu Santo, que Dios Padre, que el Espíritu de Cristo Jesús esté con todos ustedes y que los bendiga. Amén.